de esta predicación es prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Cuando tú lees la palabra meta, ¿qué te viene a la mente y a tu pensamiento? La meta, un deportista. Un deportista que cuando dan pistoletazo de salida, el atleta comienza a correr con todas sus ganas y con todas sus fuerzas y sabe que tiene una meta por delante. Cualquier deporte, en un momento dado hay una meta que cumplir. Y el apóstol Pablo va a asimilar la vida del creyente, la vida del cristiano, como aquel que está prosiguiendo a la meta y que tiene que terminar la carrera. ¿Qué carrera? La carrera de la fe, la carrera de la vida. No, la cuestión no es tanto cómo uno comienza, sino cómo uno termina la carrera de la fe y de la vida. Porque tal vez en esa carrera uno empieza con muchos tropiezos. Has visto, y ahora en las redes sociales lo hay mucho porque tratan de dar mucho ánimo a la gente, pero ese atleta que está corriendo en su parte de la plaza y ha pegado un tropezón, ha salido rodando, todos los atletas, sus compañeros, contrincantes continuaban y esta persona se ha levantado, esta mujer, este hombre se ha levantado, ha continuado la carrera. Y contra todo pronóstico ha llegado el primero. La cuestión no es cómo yo comienzo la carrera, porque todos tenemos un punto de partida y es un encuentro con Cristo Jesús, nuestro Señor. Y comienzo esa carrera y comienzo a caminarla. Y Pablo dice, estamos prosiguiendo una carrera. Ven conmigo a Filipenses. Filipenses capítulo 3. Leemos 12, 13 y 14. Filipenses 3, leemos todos juntos 12, 13 y 14. 1, 2 y 3. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No sé si tienes costumbre de anotar la palabra del Señor o si estás en tu casa y tienes un tiempo de oración. Yo te aconsejo que te compres un cuaderno, un bolígrafo y cada tiempo de oración que tú tengas y cada palabra que Dios te dé, lo anotes en el cuaderno. Porque la palabra de Dios cobra vida y acompañada de fe, el poder de Dios se mueve en medio nuestro. No es lo que yo te hablo, es lo que Dios está hablando a su iglesia en medio de este tiempo. Y si hemos venido a la casa de Dios es para que tú y yo pongamos plena atención en Él. Amén. Y el apóstol Pablo dice, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Cuando la Biblia habla de ser perfecto, no habla de no tener pecado. La perfección tiene más que ver con ser completos en Cristo. Es decir, la salvación que Él nos ha regalado al venir a sus pies y reconocer nuestros pecados, salvación tiene que ver con madurez espiritual, porque hay una perfección y una santidad que va progresando en nuestras vidas. Hermanos, cuando yo vine a Cristo, venía con un bagaje de vida detrás. Aún siendo una niña, mis padres se convirtieron cuando Coral y yo teníamos 5 o 6 años. Pero aún los niños tienen que aprender la redención que hay en Cristo Jesús. Lo primero que aprende un niño casi siempre es a mentir, a llorar para conseguir lo que quiere. Iglesia, todos necesitamos la redención que hay en Cristo Jesús. Y Pablo dice, no es que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo
a la meta, al premio del supremo llamamiento. Pablo puso toda su energía y toda su fuerza, ¿sabes en qué? En conocer a Cristo, en experimentar la vida de Cristo, en enseñar a aquellos que le rodeaban y en servir a Dios con todo su corazón. Desde el mismo momento en que Saulo tuvo ese encuentro, dice que una luz cegadora, cuando él iba camino a matar a muchos cristianos, una luz cegadora se le presenta en el camino y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice: ¿quién eres? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Duro te es dar coces contra el aguijón. No pelees contra Dios, porque no se puede vencer. Solamente en Cristo hay vida, hay esperanza. Yo sé que tú y yo venimos para buscar una vida mejor, un camino más próspero. Tú y yo como personas tenemos unas expectativas de vida. Si eres joven, quizás en casarte. Si estás buscando un trabajo, en encontrar un buen trabajo. Como personas tenemos sueños y expectativas de vida, y es correcto, porque Dios también pone en el corazón de los hombres el vivir, pelear la carrera de la vida, el soñar por obtener cosas, pero la realidad es que nuestro primer llamado y nuestra primera función es conocer a aquel que dio su vida por nosotros. Y dice Pablo: una cosa hago, y aquí nos va a mostrar la estrategia y la actitud de vida. ¿Cómo hago para proseguir a la meta? Proseguir es seguir y continuar. Es decir, alguien ha comenzado un camino, Rommel, hemos comenzado un camino de vida en Cristo, y lo que dice Pablo, hay que proseguir a la meta, tener una continuidad y seguir el camino que hemos empezado una vez que hemos conocido a Cristo nuestro Señor. Y te va a dar dos estrategias y dos actitudes. Número uno, si vas a notar, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y número dos, extendiéndome en lo que está por delante. ¿Por qué Pablo está hablando estas palabras? Porque la palabra de Dios nos enseña y quiere que tú y yo, en pleno siglo XXI, sigamos este mismo proceder de vida. Una cosa hago, me olvido ciertamente de lo que dejé atrás y me extiendo a la meta. Olvidando, mira, la vida de Pablo fue difícil antes de encontrarse con Cristo, porque por su causa muchos cristianos murieron. Pablo era perseguidor de cristianos y él cargaba en sí la culpa y la conciencia de saber que por él mucha gente y muchos cristianos habían muerto perseguidos. A los pies de un joven llamado Saulo, Hechos 7, dice que dejaron los testigos que mataron a Esteban, dejaron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo mamó el odio y mamó lo que era un espíritu de venganza contra aquellos que no profesaban su misma fe religiosa. Pero Pablo dice: ahora que he venido a Cristo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que he dejado atrás, voy a proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento. Yo te pregunto en esta tarde, ¿cuál es el pasado que tú y yo tenemos que dejar atrás? ¿Qué es lo que arrastramos, que necesitamos dejar atrás? Porque puerta que tú no cierres en tu pasado te impedirá abrir la puerta del futuro. Pablo no estaba hablando por hablar, no era un facilón de palabra. Pablo hablaba por boca de Dios y sabiduría del Espíritu Santo de Dios. Una cosa hago, olvidando lo que dejé atrás, me extiendo a lo que está por delante. Pablo estaba buscando una vida nueva, regenerada en Cristo. Era un hombre que estaba lleno de teología, conocimiento, intelectualismo, cultura y tradición religiosa. Pero Pablo dijo en Filipenses 3, todo lo estimo por basura.
Todo lo que yo gané, la posición, la religión, la posición social que yo tenía, el estatus social y religioso que yo tenía, todo lo estimo por basura a fin de ganar a Cristo, a fin de conocer a aquel que me amó y se entregó por mí y quiere que yo viva una vida que le ame y que le sirva y que prospere en medio del caminar cristiano. Iglesia, para abrir una puerta en el futuro, uno tiene que cerrar la puerta del pasado. Otra cosa, el Señor me mostraba en estos días, la fe en Cristo manifiesta obediencia a Dios. Por cuanto yo he reconocido lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, por cuanto Cristo llevó mi miseria, mi dolor, mis fallos, mis errores pasados, presentes y futuros, y Cristo entregó su vida por mí. Iglesia, fe produce obediencia en el camino de Dios. Yo ya no quiero otra cosa que agradarle a Él. Cuando era jovencita y todavía no había tomado la decisión en mi vida y no tenía bien centrado seguir a Cristo, yo tenía en mi mente estudiar mi carrera, lo que quería llegar a ser. Yo decía, yo quiero ser abogada y quiero llevar tacones en punta por la Castellana con mi maletín. Era una perspectiva humana, era una perspectiva y el sueño de una niña de 13 años. Y Dios comenzó a colocar su vida en mí. El Señor coloca su destino en cada uno de nosotros. Pues Dios cumplió una parte del sueño porque logré terminar mi carrera. Pero esa carrera ha sido un instrumento y un bagaje para servirle a Dios, para honrar a Dios y para poner toda mi energía y mi vitalidad en servirle a Él. Yo comencé un camino, pero el Señor es el que ordena los pasos y confirma todas las cosas. Dios tiene caminos y pensamientos mucho mayores de los que tú y yo podamos entender o pensar. En tu mente estás pensando en un futuro y el Espíritu Santo está guiando nuestras vidas y nuestros corazones para alcanzarle a Él y alcanzar a esta generación que tanto le necesita. La fe va a producir obediencia, pero ¿sabes qué? La incredulidad va a producir rebeldía y obstinación. Anota esto, por favor. La fe produce en mí obediencia a Dios y a su palabra, pero la incredulidad, si yo decido apartarme del camino de Dios, si yo no quiero guardar su palabra, me es molesta su palabra, la incredulidad producirá rebeldía y obstinación en mi corazón. El Señor me mostraba y todos lo podemos ver, no es que Dios me lo muestra a mí, es que Dios se lo muestra a todo aquel que busca en Él. Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, ¿recuerdas? 400 años de esclavitud. El pueblo de Israel sale de Egipto y dice la palabra de Dios que con mano poderosa, con brazo extendido, Dios hizo milagros en la naturaleza cuales no se habían producido antes. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, dice la Escritura, y Faraón no dejaba ir al pueblo de Dios. ¿Te suena Faraón que pone todo su ímpetu en impedir que el reino de Dios avance, en impedir que el pueblo de Dios fuera liberado? ¿Sabes lo que dice Romanos? Te lo leo, anótalo, Romanos 9:12, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Sabes que Dios incluso forma a la gente mala? ¿Sabes que Dios pone vasos de honra y vasos de deshonra? Porque Faraón fue un instrumento en el que Dios derramó su gloria y su poder para mostrar su favor para todo aquel que le clama. El pueblo de Israel vio todas las plagas que cayeron sobre Egipto. Una tierra que fue inundada de ranas, de piojos, de moscas.
donde cayó del cielo fuego y azufre, donde el agua se convirtió en sangre, iba a decir en vino, no, eso fue las bodas de Canaán. En aquel tiempo el Señor convirtió agua en sangre, donde el Señor trajo tinieblas por 3 días. Y fíjate, porque la Escritura en el libro de Génesis dice que todo el pueblo de Egipto caía sobre las plagas, mas sin embargo el pueblo de Israel no le tocó ni una sola de las plagas. Aún la última plaga, que fue la que rompió el corazón de Faraón para permitir que su pueblo saliera, y fue la muerte de todos los primogénitos. Pero el pueblo de Israel vio la mano poderosa de Dios, cual nunca se había visto antes y cual nunca se vio después. Aun cuando pasaban el mar rojo, dice la Escritura, que el mar se abrió y que todo el pueblo de Israel pasó en seco. Sin embargo, todos los egipcios quedaron atrás. ¿Qué te quiero mostrar con esto? Que cuando la fe viene acompañada de obediencia, hay bendición de Dios. Cuando se manifiesta incredulidad en nuestras vidas, cuando yo no dejo atrás el pasado y comienzo una vida nueva que se proyecta en Cristo, en su amor y en su palabra, entonces viene incredulidad y viene rebeldía y obstinación a nuestro corazón. El pueblo de Dios está puesto, el pueblo de Israel y el Antiguo Testamento está puesto para enseñanza a día de hoy nuestra, porque tal cual fue el comportamiento del hombre años atrás, siglos atrás, tal cual es el comportamiento del corazón del hombre hoy en día. Somos obstinados muchas veces y somos rebeldes, no queriendo obedecer el camino de Dios. Y viene incredulidad a nuestras vidas. Y sabes, la incredulidad al final produce desorientación en nuestra mente y en nuestro corazón, porque vagamos igual que vaga el mundo en sus pensamientos. El mundo va y viene, esta sociedad no tiene un rumbo, no tiene una meta, no tiene una mirada fija en Dios, y al final las mentes y los corazones se desorientan. Pero cuando tú y yo vivimos una vida de fe y de obediencia a Cristo y a su palabra, tú y yo somos afirmados en el camino verdadero. ¿Van a haber obstáculos en el camino? Sí. ¿Van a haber dificultades en el camino? Sí, pero cuando Dios dice, marchad porque yo estoy con vosotros, marcha porque Dios está contigo. Son planes y propósitos eternos que ya estaban antes aún de que tú nacieras, pero había propósito de Dios en que tú y yo le conociéramos. Hay un pasaje, es Números, el capítulo 13, cuando el pueblo de Israel está viendo la mano de Dios. Sabes, cada vez que tenían un obstáculo en el camino, caían en queja. Y quiero enseñar en esta tarde cómo tú y yo necesitamos tener una actitud de búsqueda de Dios y de esperar en el Señor a que Él muestre el camino y no quejarnos en el primer obstáculo que viene. Porque el pueblo de Israel, su queja, solamente en Números 13:1, Éxodo 16:2. Quiero ponerte un ejemplo de un pueblo quejicoso. Éxodo 16:2. Lo leo y se proyecta. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Cada vez que había un obstáculo en el camino, aun cuando Dios ya les había dicho:
os saco de la esclavitud, pero voy a introduciros a un lugar donde fluye leche y miel, un lugar donde hay prosperidad, un lugar donde hay bendición. Pero prestad atención a mi palabra y esperad en mí. Cada vez que había un obstáculo, y en este caso era que tenían hambre, de ahí que Dios hizo y creó el maná. Pero dice la Escritura, ¿por qué nos has traído hasta aquí? ¿Has pensado tú justamente que viniste de Venezuela para acá y comienza la pandemia y uno dice, ¿por qué me has traído hasta aquí? Pues en mi país por lo menos tenía algo conocido y vengo aquí y me encuentro con esta situación? Mira, Dios ha permitido que cruces el charco, Dios te ha permitido que cambies de ciudad, Dios te ha permitido movilizarte porque Dios te lleva a un tiempo nuevo que aún tú y yo desconocemos, pero si Dios impulsó tu corazón es porque propósito de Dios tiene contigo y hay en tu vida. Pero lo último que tú y yo debemos hacer, ¿y por qué me has traído aquí? Pues en Egipto, pero Egipto era lugar de esclavitud y lugar de muerte. ¿Qué futuro te esperaba? ¿Qué futuro me esperaba a mí en medio de un mundo perdido y de una sociedad vacía? Ningún futuro, iglesia. He venido a Cristo, sé que tengo que pelear la buena batalla de la fe, sé que tengo que dejar atrás una vida vieja y proyectarme en un propósito de Dios para mi vida, pero lo haré y proseguiré. Una cosa hago, proseguir y continuar hasta alcanzar la meta. Pero el pueblo de Israel caminaba con queja y ¿sabes? Dios le dice a Moisés, cógete 12 personas, van a ser los 12 espías. Y estos 12 hombres que van a ser los líderes de las tribus de Israel, llévales a que reconozcan la tierra que está delante de ellos. Y dice la Escritura que Moisés les dice, id y reconoced la tierra. Observad qué tipo de tierra es, si es buena y fértil. Observad el terreno de aquel lugar, si es bueno o malo. Mirad cómo son los habitantes de aquella tierra. Mirad si viven en campamentos o en ciudades fortificadas. Y por favor, traed un rastro y un ejemplo de los frutos que veáis allí. Y 12 hombres, iglesia, no eran cualquiera hombres. Dios designó que fueran los príncipes de cada tribu, las 12 tribus de Israel. Es decir, gente del liderazgo y gente con un saber y un entendimiento. No mandaron al primer niño que se encontraron ni al primer jovenzuelo. Eran 12 hombres líderes de sus tribus, gente con un entendimiento y gente con un ímpetu. Y dice la Escritura que llegaron, que divisaron la tierra de Canaán y divisaron toda la tierra de los enemigos, el cananeo, el fereceo, el jebuseo, el eteo, todos los eos, y llegaron a un lugar, el arroyo de Escol, y dice que trajeron un racimo de uvas, que lo tenían que traer entre 2 personas. Yo eso todavía no lo he visto aquí en España, no sé si en vuestra tierra entre 2 tienen que llevar un racimo de uvas, pero la Escritura dice que era una tierra de tal bendición que tenían que traerse, cuando cogieron ese racimo de uvas, lo trajeron entre 2 personas. Léelo en Números 13 cuando estés en tu casa. Y cuando se presentaron a Moisés, y esto sí que lo vamos a leer, porque he aquí la actitud de 2 tipos de personas. De 12, 2 tuvieron una actitud. Los otros 10 restantes mantuvieron otra actitud. Recuerda que la fe produce obediencia y que la incredulidad va a producir rebeldía y obstinación en nuestras vidas. En Números vamos a ir al capítulo 13, el versículo 27. Fueron y dieron la información de todo lo que habían visto a Moisés y al pueblo restante. Números 13, 27.
Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomamos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Hasta ahí la palabra del Señor. Tú fíjate, de 12 hombres, todos fuertes, vigorosos, con entendimiento, que fueron a divisar la tierra, que trajeron fruto de bendición, lugar donde Dios les enviaba, lugar de destino. Y sin embargo, 10 de ellos dicen: esa gente se traga a todos los que vayan. A nosotros nos parecían como gigantes y nosotros a ellos les parecíamos langostas. Es decir, no solamente veían al enemigo como superior, sino que además se sentían intimidados, porque aquellos gigantes se mostraban como diciendo: ¿y estos? ¿Estos 12 enanos? Parecía Blancanieves y la comisión de los enanitos. Les parecía a sus ojos gente débil. Pero sin embargo, Caleb y Josué, hijo de Nun, dicen: ¿pero qué estáis diciendo? Si es la tierra que Dios nos ha dado, y Dios no está con ellos, Dios está de nuestra parte, vayamos y poseamos la tierra. Iglesia, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es tu actitud ante la vida? ¿Hago como Pablo, que dice: voy a dejar ciertamente lo que dejo atrás? Y sabes, olvidar no es tener amnesia, no es decir nada ha pasado en mi vida, de aquí a 20 años atrás yo ni pienso. No, es decir, yo he vivido de una forma, he tenido una experiencia en la vida. Fíjate lo que te digo, aun cuando somos cristianos, a veces pasamos baches de fe, baches de enfermedad, baches económicos que sin querer hace tambalear también nuestras vidas. Y uno quisiera olvidarse, tener amnesia de lo que le ha pasado. Pero Dios no quiere que tú y yo caigamos en amnesia. Lo que Dios quiere es que tú y yo seamos sanados, restaurados, y que cuando tú pienses en lo que dejaste atrás, no pienses en ello con dolor, sino como un tiempo de aprendizaje en tu vida. Caminé fuera del camino de Dios, y los resultados de caminar fuera de Dios fue lesionarme, fue vivir una vida desordenada, fue caminar en una vida de perdición por completo. Y yo no tengo amnesia. Lo que hago es que cuando pienso en mi pasado, le doy gracias a Dios por el futuro que Él ha puesto delante de mí. Por favor, no pienses con maldición sobre tu vida de por qué y por qué y por qué, sino más bien ahora estoy aquí, porque fíjate, el apóstol Pablo, con tanto ímpetu, mató y asesinó a cristianos de su generación. Con el mismo ímpetu o más energía y vitalidad entregó su vida a Cristo. Fue el mayor misionero de aquellos tiempos, porque Dios le utilizó para ser instrumento a todo un pueblo gentil. Casi todos los apóstoles, Pedro y muchos apóstoles, se quedaron en el mundo judío para llevar a Cristo. Sin embargo, Pablo fue grandemente usado entre los griegos, entre un montón de culturas donde Dios
Dios le llevó para presentar a Cristo. Nunca mi pasado tiene que venir a ahogar lo que Dios hace en mi futuro. Dejo ciertamente lo que queda atrás, pero me proyecto en el futuro que Dios ha puesto delante de mí. De la adversidad aprendo, de la adversidad renuevo mi mente y mi corazón para no volver a repetir los mismos errores. Iglesia, si no rectificamos en los errores de nuestro pasado, volveremos a caer en la misma piedra y repetiremos los mismos errores en el futuro. Quien no está dispuesto a renovar su mente y su corazón a través de la palabra de Dios, quien no está dispuesto a obedecer el reino de Dios, está predestinado a cometer los mismos errores. Y aquí no podemos hacer como el pío, pío, que yo no he sido. ¿Sabes ese juego donde se ponen un grupo de niños? Uno es el que está contando hasta 10. Uno de los 10 que están detrás o de los que sean le da una palmada en la espalda, ¡pum! Y se echa para atrás y empiezan todos, pío, pío, que yo no he sido. Jolín, no sois de mi generación, ¿eh? Bueno, pero de alguna generación seré el pío pío. A lo que quiero decir, ay Señor, entre las mascarillas, que solamente os veo los ojos y que estáis así. Bendito sea el Señor. ¿Me estáis escuchando? Estamos todos prestando atención a la palabra. Hermanos, el pío pío que yo no he sido delante de Dios no sirve. Es que yo no he tenido la culpa, es que la ha tenido Él. Hermanos, cuando algo sale mal en nuestras vidas, la culpa no es siempre del otro. Yo tengo que examinarme y evaluar mi vida y saber dónde he fallado, dónde he caído. Tengo que levantarme y tengo que pedirle al Señor y a su Espíritu Santo que renueve mi mente y mi corazón y que me ayude a tener un corazón limpio y manos santas delante de Él. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a mi vida? Gema, por ahí no. Era yo una adolescente, venía del colegio y lo primero que hacía, porque nos habían enseñado así nuestros padres, era buscar a Dios en oración. ¿Y cuántas veces oraba a Dios en oración y me daba Jeremías? Cuando tú lees Jeremías es fuerte. El libro de Jeremías es muy fuerte porque está hablando acerca de un pueblo que se aparta de Dios. Dice que fornica en pos de otros dioses, es decir, deja al Dios verdadero, va en pos de su mente, de su corazón y está alejado por completo de Dios. Y está diciendo, vais a ser destruidos. De hecho, el pueblo de Israel cayó tantas veces subyugado por otras naciones por causa del juicio de Dios. Dios, en Él tenían la victoria asegurada. ¿Sabes? El caballo se prepara para la batalla, pero de Jehová es la victoria. Tú y yo nos podemos preparar para lo que queramos en la vida, pero si Dios no te da la victoria, si Dios no te muestra su favor, olvídate, ni la preparación, ni la economía, ni el estatus social que tú tengas te servirá para llevar una vida con propósito y con éxito. Lo que este mundo dice sabiduría y éxito es contrario a Dios. Mas cuando yo me someto a Dios y a su palabra y decido obedecerle allí donde yo esté, en su momento el Señor nos llevará a ese lugar de provisión y a ese lugar de promesa para nuestra vida. Sin embargo, de estos hombres, 10 de ellos decían, no se puede. Que no se puede, que esto es muy difícil, pero tú has visto las tierras que hay allí, pero tú has visto Jericó, tú has visto las murallas de Jericó, pero ¿cómo que Dios nos ha dicho que ese lugar va a ser nuestro? ¿Cómo que Dios dice que yo voy a alcanzar ahí? Si Dios trae promesa, no sé cómo, pero Dios la cumplirá. Lo que a ti y a mí nos toca es no ser incrédulos, sino ser creyentes en Cristo, porque la fe traerá obediencia y la obediencia traerá bendición a mi vida. Sin embargo, incredulidad va a traer rebeldía y obstinación y al final mi vida será un fracaso, porque a mi manera no sirve. En el reino de Dios no es a mi manera, es a la manera de Dios.
Confía en Él, búscale a Él. ¿Sabes lo que hizo Caleb? Se rasgó los vestidos y decía, ¿pero qué estáis diciendo? Si Dios está con nosotros y no con ellos, vamos y conquistemos. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Dios? ¿Hasta cuándo tendré que estar con este pueblo rebelde y obstinado? Porque aún querían apedrear a Moisés, a Caleb y a Josué. Cuando alguien no quiere ir a favor del reino de Dios, va a poner todos los obstáculos posibles, va a poner todas las excusas posibles, y a veces en nuestra vida todo se vuelven excusas. No, que hace mucha calor para ir a la iglesia. No, que allí ya hay mucha gente sirviendo, ¿para qué voy a ir yo? No, que todos se vuelven excusas cuando tú y yo no buscamos verdaderamente obedecer a Dios y a su palabra. Y Dios dijo, déjame, Moisés, que los voy a destruir a todos. Voy a hacer otra nación que realmente tenga temor de mí. Mas, sin embargo, Moisés, como ese intercesor, como aquel que representa a Cristo Jesús nuestro Señor, porque Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, pero Cristo nos libera de la muerte y del pecado y de la esclavitud del pecado. Y Cristo, como nuestro intercesor, dice la palabra de Dios que Él es pronto en misericordia, tardo para la ira, pero no dará por inocente al culpable. Sin embargo, en su misericordia, Dios le dice, está bien, conservaré la vida a todo el pueblo de Israel, pero he aquí, ninguno de esta generación entrará en la tierra prometida. Los mayores de 20 años para arriba, todos morirán en el desierto. Y he aquí los 40 años de peregrinación, 40 años por cada día que los 12 espías estuvieron reconociendo la tierra prometida y no creyeron en la provisión de Dios y en la entrega de Dios. Por incredulidad, por dureza en el corazón, por no escuchar la palabra de Dios, 40 años estuvieron vagando en el desierto. Solamente Caleb dice que habitaba en él otro espíritu. Otro espíritu. ¿Cuál es el espíritu que Dios ha hecho habitar en ti? ¿Cuál es el espíritu que Cristo Jesús ha hecho habitar en ti? Porque el mismo Dios que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo Dios que levanta nuestras vidas y nuestros corazones. El mismo Dios que corrió esa tumba y hizo resucitar a Cristo Jesús es el mismo Dios que hoy en día habita en cada vida y en cada corazón. Es el poder de Dios para todo aquel que busca y que le clama a Él. Iglesia, la palabra de Dios está puesta como testimonio y testigo de que todo aquel que busca, que ama, que clama, que sirve a Dios, que deja atrás un pasado de odio, de rencores, de espíritus de venganza, aparta eso de tu vida, trae perdón, renovación, restauración y busca un futuro que habita en Él. En Él está la vida y en Él está la salvación. Comienzo como terminamos, y aquí termino la palabra de esta tarde. Filipenses 3, capítulo 3, versículo 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una cosa hago, una cosa he determinado. Voy a seguirle a Él todos los días de mi vida. No importa si con pandemia o sin pandemia. No importa si en mi casa o en la calle. No importa si llueve, si nieva, si hace un sol. Me da lo mismo. Me da lo mismo aun cuando con mi vida yo sufra tropiezos. Hará 7, 8 años atrás caí en enfermedad física y mental. Una cosa me llevó a la otra. Y yo decía, yo esto no lo supero. Yo esto no lo supero.
Pero Dios siempre, siempre, siempre estuvo conmigo, de mi lado y de mi parte, enseñándome, aconsejándome, retándome y poniendo su Espíritu Santo aquí fuertemente para que prosiguiéramos todos a la meta. La meta tú y yo tenemos que alcanzarla. La meta no es el trabajo de tu vida, la meta no es el marido de tu vida ni la mujer de tu vida. La meta no es completar tu familia, tus hijos, la meta no es una casa, la meta no es un coche, la meta no son cosas de este mundo, poniendo nuestra mirada en la eternidad, donde ni el orín ni la polilla van a echar a perder todo lo que tú y yo hemos sembrado. Sembramos en amor, en misericordia, en perdón. Sembramos en esta vida para cosechar en la eternidad una vida con Cristo, donde no habrá lloro, no habrá lamento, no habrá dolor, no habrá temor. Cristo Jesús iluminará nuestras vidas y nuestros corazones. Pero mientras esté aquí en la tierra, voy a proseguir y voy a caminar bajo el favor de Dios y la bendición de Dios. Si Dios ha dicho que hay un futuro para ti, tierra que fluye leche y miel, para cada uno de nosotros hay una bendición y como iglesia tenemos una misión que cumplir. Pero si Dios ha prometido, Dios cumplirá. Ahora yo me mantengo firme en el camino, prosigo a la meta. Vamos a ponernos en pie.